Hay figuras en la historia que despiertan admiración y controversia a partes iguales, líderes que parecen forjar su destino con la misma determinación con la que moldean el de su país. Uno de ellos, sin duda, es Vladimir Vladimirovich Putin, presidente de la Federación Rusa, estratega, político y estadista, cuya figura domina la escena internacional desde hace más de 2 décadas. Putin no es solo un político, es un símbolo de una Rusia que se reconstruyó tras el colapso de la Unión Soviética y que, bajo su liderazgo, ha vuelto a ser un actor central en el tablero mundial. Para la gran mayoría dentro de su país, representa la estabilidad, la autoridad y la defensa de unos valores tradicionales que se consideran esenciales para la identidad rusa. Su nivel de aceptación entre los ciudadanos, que ronda el 85%, es un fenómeno poco común en la política contemporánea, especialmente en tiempos en los que la confianza en los gobiernos se erosiona con facilidad. Pero su figura va más allá de las cifras. Putin pertenece a esa antigua casta de líderes internacionales casi extintos, aquellos que conciben la política no como un ejercicio de popularidad, sino como un compromiso con la palabra dada, con la idea de Estado y con el peso de la historia. Un político pragmático, de ideología conservadora, nacional y tradicionalista, como lo definió el filósofo ruso Alexander Dugin. Su pensamiento se inscribe en la defensa de un orden basado en la soberanía nacional y en el respeto a las tradiciones frente a un mundo que, según su visión, ha perdido el equilibrio y el sentido de lo sagrado. Vladimir Vladimirovich Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, hoy San Petersburgo, una ciudad que había resistido uno de los asedios más terribles de la Segunda Guerra Mundial. Hijo de una familia humilde, su infancia transcurrió en un entorno marcado por la austeridad, el esfuerzo y la disciplina. Su padre había servido en la Marina y su madre era operaria de fábrica. Ambos representaban la generación que había sufrido los horrores de la guerra y los rigores de la reconstrucción soviética. Desde joven mostró una personalidad reservada, disciplinada y tenaz. Sus compañeros recuerdan a un muchacho callado, más inclinado a observar que a hablar, con una determinación poco común y una profunda admiración por el sentido del deber. Esa inclinación lo llevaría años después a ingresar en el KGB, el poderoso Comité de Seguridad del Estado soviético, pero antes completó su formación en Derecho Internacional en la Universidad Estatal de Leningrado, donde se graduó en 1975. Allí también entró en contacto con figuras que marcarían su futuro, como Anatoly Sobchak, un académico liberal que años más tarde sería alcalde de San Petersburgo y mentor de Putin en el ámbito político. Tras su graduación, Putin pasó por los rigurosos cursos de formación del KGB, tanto en Leningrado como en Moscú, especializándose en inteligencia exterior. En 1985 fue destinado a Dresde, en la República Democrática Alemana, donde desempeñó diversas funciones de inteligencia hasta 1990. Aquel destino sería decisivo. En medio de la Guerra Fría, en el corazón de Europa Oriental, Putin vivió la caída del muro de Berlín y el colapso del sistema que había jurado defender. Su testimonio sobre aquellos días revela mucho de su carácter. Cuando la sede del KGB en Dresde fue rodeada por manifestantes, llamó al cuartel soviético cercano para pedir refuerzos, pero la respuesta fue clara: no podemos hacer nada sin órdenes de Moscú, y Moscú guarda silencio. Aquella experiencia, relatada por él mismo, marcó profundamente su visión del Estado. Un poder que pierde la autoridad, que no tiene control sobre sus decisiones, está condenado al caos. De regreso a la Unión Soviética en 1990, Putin comenzó a trabajar como asistente del rector de la Universidad de Leningrado para asuntos internacionales. Poco después, se incorporó al equipo del alcalde Anatoly Sobchak, convirtiéndose en su asesor y luego en presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la ciudad. Su papel fue esencial en la apertura de San Petersburgo al mundo exterior, en un momento en que Rusia transitaba entre el colapso del comunismo y la incertidumbre del capitalismo. Durante el fallido golpe de Estado de agosto de 1991, organizado por un sector de la vieja Guardia Soviética, Putin tomó una decisión que definiría su futuro. Se opuso al golpe y presentó su renuncia al KGB, rompiendo con el aparato que lo había formado.
A partir de entonces, su carrera política se aceleró. Fue vicealcalde de San Petersburgo y se ganó la reputación de ser un gestor eficaz, disciplinado y leal. Cuando Sobchak perdió las elecciones en 1996, Putin se trasladó a Moscú, donde comenzó su ascenso en la administración presidencial. En pocos años pasó de ser subdirector del Departamento de Gestión a jefe adjunto de la administración del presidente. Su perfil técnico, su discreción y su lealtad llamaron la atención del entonces presidente Boris Yeltsin, quien en 1998 lo nombró director del Servicio Federal de Seguridad, FSB, sucesor del KGB. Un año después, Yeltsin lo designó primer ministro de Rusia, declarando públicamente que veía en él a su sucesor. El 31 de diciembre de 1999, Yeltsin renunció inesperadamente y, conforme a la Constitución, Putin asumió como presidente interino. En marzo de 2000 fue elegido presidente con más del 52% de los votos. Rusia, debilitada por una década de caos económico, separatismo y corrupción, buscaba orden y liderazgo, y Putin ofrecía justamente eso: disciplina, autoridad y una visión de recuperación nacional. Durante su primer mandato estabilizó la economía, recuperó el control del Estado sobre sectores estratégicos y restableció el orgullo nacional. Como recompensa, en 2004 fue reelegido con un contundente 71% de los votos. La Rusia de Putin empezaba a ser, nuevamente, una potencia respetada o temida, pero nunca ignorada. En 2008, respetando los límites constitucionales que impedían un tercer mandato consecutivo, Putin cedió la presidencia a Dmitry Medvedev y asumió como primer ministro, pero su influencia siguió siendo determinante. En 2012 volvió a la presidencia, esta vez con un mandato de 6 años tras una reforma constitucional aprobada en 2008. Desde entonces ha sido reelegido sucesivamente, la última vez en 2024 con un resultado histórico del 87% de los votos. Hoy Putin es el líder con más tiempo en el poder en Rusia desde Stalin y su figura, lejos de desgastarse internamente, sigue contando con un apoyo popular que desconcierta a Occidente. Para sus seguidores, dentro y fuera de las fronteras de Rusia, encarna la estabilidad, la defensa de la soberanía y la reconstrucción de un Estado fuerte. Pero entender a Putin exige mirar más allá de la caricatura mediática. Su pensamiento político es una mezcla de pragmatismo y tradición. Defiende un Estado fuerte, la unidad nacional, la ortodoxia como base espiritual y una visión del mundo multipolar en la que ninguna potencia, ni siquiera Estados Unidos, pueda imponer sus reglas al resto. Esa visión fue expresada con claridad en su discurso del 10 de febrero de 2007, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, un momento que muchos analistas consideran un punto de inflexión en la política internacional contemporánea. En ese discurso, Putin afirmaba, sin ningún tipo de complejo ante la flor innata de los líderes occidentales, que Estados Unidos trata de imponer sus reglas y su voluntad a otros países, pero el modelo unipolar es imposible e inaceptable en el mundo moderno. Fue un mensaje directo, pronunciado en territorio occidental, que puso en evidencia las tensiones que años después marcarían la geopolítica global, criticó la expansión de la OTAN, advirtió sobre la pérdida de confianza mutua entre las potencias y denunció que la debilidad de la ley internacional estaba impulsando una nueva carrera armamentística. Solo la ONU, dijo, puede autorizar el uso de la fuerza para resolver conflictos, y subrayó que la militarización del espacio era inadmisible. Ese discurso, visto hoy con la perspectiva del tiempo, parece casi profético. Putin anticipó la fractura del sistema internacional, la desconfianza hacia el orden global basado en reglas occidentales y la emergencia de un nuevo equilibrio de poderes que hoy vemos consolidarse. Уважаемые дамы и господа, потенциальная опасность дестабилизации международных отношений связана и с очевидным застоем в области разоружения. Россия выступает за возобновление диалога по этому важнейшему вопросу. Важно сохранить устойчивость международно-правовой разоруженческой базы. При этом обеспечить преемственность процесса сокращения ядерных вооружений. Мы договорились
с Соединенными Штатами Америки о сокращении наших ядерных потенциалов на стратегических носителях до 1700-2200 ядерных боезарядов к 31 декабря 2012 года. Россия намерена строго выполнять взятые на себя обязательства. Надеемся, что и наши партнеры будут действовать так же транспарентно и не будут откладывать на всякий случай, на черный день, лишнюю пару сотен ядерных боезарядов. И если сегодня новый министр обороны Соединенных Штатов здесь нам объявит, что Соединенные Штаты не будут прятать эти заряды и лишние ни на складах, ни под подушкой, ни под одеялом, я предлагаю всем встать и стоя это поприветствовать. Это было бы очень важным заявлением. Россия строго придерживается и намерена в дальнейшем придерживаться договора о нераспространении ядерного оружия и многостороннего режима контроля за ракетными технологиями. Принципы, заложенные в этих документах, носят универсальный характер. В этой связи хотел бы вспомнить, что в 80-е годы СССР и Соединенные Штаты подписали договор о ликвидации целого класса ракет средней и малой дальности. Но универсального характера этому документу придано не было. Сегодня такие ракеты уже имеет целый ряд стран. Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, Индия, Иран, Пакистан, Израиль. Многие другие государства мира разрабатывают эти системы и планируют поставить их на вооружение. И только Соединенные Штаты Америки и Россия несут обязательство не создавать подобных систем вооружений. Ясно, что в этих условиях мы вынуждены задуматься об обеспечении своей собственной безопасности. Вместе с тем, нельзя допустить появления новых дестабилизирующих высокотехнологичных видов оружия. Я уже не говорю о мерах по предупреждению новых сфер конфронтации, особенно в космосе. «Звездные войны», как известно, уже не фантастика, а реальность. Еще в середине 80-х годов наши американские партнеры на практике провели перехват собственного спутника. Милитаризация космоса, по мнению России, может спровоцировать непредсказуемые для мирового сообщества последствия. Не меньшие, чем начало ядерной эры. И мы не раз выступали с инициативами, направленными на недопущение оружия в космос. Сегодня хотел бы проинформировать вас о том, что нами подготовлен проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. В ближайшее время он будет направлен партнерам в качестве официального предложения. Давайте работать над этим вместе. A lo largo de su carrera ha cultivado la imagen de un líder austero, amante del deporte y la naturaleza, que practica judo y pesca en los ríos siberianos. Esa imagen de fuerza y disciplina no es casual. Responde a la concepción rusa del poder como una síntesis de autoridad moral y vigor físico. En un país que valora la firmeza y la capacidad de resistencia, Putin encarna la idea del líder estoico que no se rinde ante las presiones externas. Su política interior ha estado marcada por la centralización del poder, la revitalización del orgullo nacional y la recuperación de los símbolos tradicionales. Bajo su mandato, la Iglesia Ortodoxa rusa ha recuperado un papel destacado y el discurso oficial ha girado hacia la defensa de los valores familiares, la identidad cultural y la soberanía moral frente al relativismo global. Esta defensa de los valores tradicionales ha hecho que Putin sea admirado por amplios sectores conservadores en distintos países, que ven en él un referente frente al globalismo, la ideología de género o la pérdida de las raíces nacionales. Internacionalmente su figura genera reacciones opuestas. Para algunos países, especialmente en Asia, África y América Latina, Putin representa la alternativa a un sistema unipolar dominado por Washington. Para otros, es el principal adversario del orden liberal internacional.
Sin embargo, incluso entre sus críticos más duros, pocos pueden negar su habilidad estratégica. Putin ha sabido proyectar la influencia rusa más allá de sus fronteras, utilizando con igual eficacia la diplomacia, la energía y la información. Su liderazgo combina el cálculo frío del antiguo agente de inteligencia con la visión histórica del estadista, que ve en Rusia no solo un país, sino una civilización. A lo largo de su vida ha recibido innumerables títulos, condecoraciones y distinciones tanto rusas como extranjeras. Es coronel retirado, consejero de Estado activo de la Federación Rusa de primera clase y doctor honorario de numerosas universidades y academias. Ha sido galardonado con la Orden de la Insignia de Honor, la Orden de Honor y una larga lista de condecoraciones de países tan diversos como Francia, Vietnam, Kazajistán, Arabia Saudí, Cuba, Venezuela o Serbia. También ha sido reconocido por varias iglesias ortodoxas y católicas orientales, reflejo de su papel como defensor del cristianismo tradicional en un mundo cada vez más secularizado. Pero más allá de los títulos, su legado se medirá por su capacidad para mantener a Rusia unida y como potencia mundial en un siglo convulso. Ha sobrevivido a crisis económicas, sanciones, tensiones diplomáticas y conflictos militares y sigue siendo, para bien o para mal, uno de los grandes protagonistas del siglo XXI. En la actualidad, su liderazgo es interpretado por algunos como la defensa de un orden alternativo al modelo occidental, un orden que reconoce las particularidades de cada nación y rechaza la idea de que exista un único camino hacia la modernidad. Putin ha sabido conectar con los pueblos que se sienten marginados por la globalización y ha hecho del discurso sobre la soberanía nacional una bandera política que trasciende las fronteras rusas. Su figura, por tanto, va mucho más allá del Kremlin, representa el retorno del Estado-nación fuerte frente al dominio de las corporaciones y organismos internacionales. Representa también la idea de que el poder político debe estar al servicio de la historia y no de los intereses económicos inmediatos. Y aunque su estilo de liderazgo pueda parecer anacrónico a ojos occidentales, lo cierto es que cientos de millones de personas en el mundo lo perciben como un símbolo de resistencia frente a la uniformidad global. En sus palabras, pronunciadas en más de una ocasión, sin soberanía, un país no existe. Esa frase resume no solo su pensamiento político, sino también su concepción del destino ruso, un país inmenso, orgulloso y dispuesto a defender su independencia a cualquier precio. Hoy, cuando la política internacional parece regida por la volatilidad y el espectáculo, la figura de Vladimir Putin sigue siendo la de un líder que apuesta por la continuidad, la palabra empeñada y la estrategia a largo plazo. Su biografía es, en muchos sentidos, la historia misma de la Rusia contemporánea, desde las ruinas del Imperio Soviético hasta la reemergencia de una potencia que se niega a ser satélite de nadie, y quizá por eso, porque representa una forma de liderazgo que el mundo moderno apenas recuerda, Vladimir Putin sigue fascinando a unos, inquietando a otros y desafiando las categorías con las que solemos medir la política. En un tiempo en que los discursos cambian cada día y las convicciones se diluyen al compás de las encuestas, su figura se alza como un recordatorio de otra forma de liderazgo, la de quienes todavía creen en el peso de la historia, en la palabra dada y en la responsabilidad de guiar a un pueblo, frente a una generación de dirigentes internacionales sin principios, muchos de ellos carentes de formación, que mienten sin escrúpulos, que gobiernan de espaldas al pueblo que los eligió y que han renunciado a ser estadistas para convertirse en delegados de intereses ajenos a sus naciones. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Espero que te haya gustado este vídeo, puedes dejar tu comentario más abajo, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte más contenido como este.